festejo para la oposición. En verdad, les contaba yo en el comienzo del programa, el gobierno echó mano de un artilugio por el cual, en lugar de votarse el presupuesto artículo por artículo, como es de usos y costumbres, armaron una especie de Frankenstein que son los capítulos. Y dentro de esos capítulos venían artículos, y dentro de esos capítulos habían colado la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y emergencia universitaria. Quien estaba ahí, porque estaba sentado en su banca, es el diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, a quien tengo en línea. Agustín Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿qué tal? Buen día para todos. Bien, ante todo, hagamos un poco de educación cívica. ¿Qué es esto de los capítulos y no votar por artículo? Bueno, las leyes se ordenan por título y capítulos, ¿no? Ajá. Y artículos, digamos, ¿no? Las leyes, el presupuesto tiene títulos y después tiene ordenado por capítulos y cada uno de esos capítulos contiene artículos. Ajá. El uso y costumbre, cuando es una ley con muchísimos artículos, ponele 100 artículos, es que se votan todos juntos aquellos artículos en donde no hay disidencias, ¿no? Bien. En aquellos artículos que hay disidencias se vota por separado. Pero entonces ellos vinieron con un plan, ellos y el Ejecutivo, porque no creo que haya sido solamente el bloque oficialista, de la siguiente manera. Primero metieron la derogación de las leyes a las que vos hacías referencia por la ventana en el despacho de la mayoría el día martes, porque no sabía nadie, ni siquiera sus propios diputados, que iban a colocar ese artículo 75 por la derogación. Después, cuando imprimieron la orden del día, que es el documento sobre el cual se vota, digamos, ¿no? El artículo 75, que yo lo remarqué ayer en la sesión, la derogación de las leyes no estaba identificada por su nombre y su número, sino solamente por su número, como si quisiesen ocultar. Y como si fuera algo menor, porque ahí me parece que una cosa son artículos que pueden ser menores y otra cosa era leyes de emergencia en discapacidad y emergencia universitaria que habían tenido tanto debate hace apenas unos meses. Bueno, lo pusieron con el número sin que aparezca la denominación de cada una de las leyes. Después hicieron esto, la votación de votar capítulo por capítulo, que nos ganaron la votación, nosotros nos opusimos, y cuando llegó el momento del del capítulo que incluía el artículo 75, nosotros le dijimos, saquen el artículo 75 por aparte, voten el resto de los artículos que integren el capítulo todo junto, y el 75 lo votamos separado. Nos dijeron que no. Resultado final, perdieron la votación del capítulo. Pero eso habían incluido varias cosas para que forzara a algunos gobernadores a votar completo y al votar hacer caer la emergencia en discapacidad y la emergencia universitaria. Bueno, pero no solamente no le sucedió eso, sino que en ese artículo estaba destinado, habían incorporado el pago del Poder Ejecutivo Nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda que tenía el gobierno nacional a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se cayó. También artículos que ellos venían defendiendo, por ejemplo, habían sacado un artículo por el cual habían puesto un artículo por el cual se eliminaba la actualización automática de la asignación universal por hijo y de las asignaciones. ¿También estaba ahí? ¿Eso cayó? También estaba incluido ahí. Entonces, no solamente... o sea, a ver, vamos a hacer una síntesis barrial. Lo importante, Rolando, es que ellos eliminaban el subsidio al gas para aquellas provincias y regiones incluidos en zona fría, que era un proyecto que involucra a muchas provincias, al sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Buenos Aires y obviamente toda la Patagonia. O sea, eran todas cosas que le complicaban la vida a un montón de gente y las querían hacer pasar solamente con un número. Con un número, efectivamente. Entonces eso también se cayó, perdieron la votación y yo creo que no se imaginaban un resultado de estas características, por eso jugaron a presionar para ver de lograr ese resultado y finalmente les terminó saliendo
como diríamos en el barrio, el tiro por la culata. Sí, o sea, para hacer una síntesis coloquial, se quisieron pasar de listos y les salió pésimo. Efectivamente, quisieron hacer trampa y terminaron perdiendo más de lo que hubiesen perdido si no hubiesen hecho la trampa, porque quizás algunos de los diputados que ya, porque el problema ¿cuál era? Muchos diputados ayer presentes ya habían votado a favor de la ley de emergencia en discapacidad, claro, y la ley de financiamiento universitario. Ya habían votado, habían rechazado el veto. Entonces, después de 2 votaciones afirmativas, tener que cambiar su voto, independientemente del acuerdo que pudiese tener el gobernador y demás, les resultaba complicado. Sí, los dejaban en falsa escuadra. Claro, ellos lo sabían, forzaron esa situación y les salió mal. ¿Y ahora pueden meter este articulado en el Senado? Bueno, yo entiendo que todos los temas que estaban incluidos en ese capítulo, que era el capítulo 11 del despacho de la mayoría de la ley de presupuesto, son temas que ya se trataron en este año parlamentario, por lo tanto no se pueden volver a incorporar hasta el 1 de marzo del año que viene. Por lo tanto, si ellos quieren sacar el presupuesto en el Senado a fin de diciembre, que era el plan original que tenía, no pueden incorporar ninguno de los temas que ya fueron rechazados en la Cámara de Diputados. Porque debería volver a diputados. No lo pueden incorporar por este simple hecho, Rolando. Los temas se pueden tratar solamente una vez por año parlamentario. Ok. Entonces, y estamos viviendo el año 2025, la prórroga del 2025. Claro, estamos en un periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al año parlamentario del 2025. Uh-huh. El año parlamentario del 2026 empieza el 1 de marzo. El 1 de marzo, cuando va el presidente e inaugura el periodo de sesiones ordinarias del 2026. Entonces, a mi criterio, no pueden incorporar ninguno de los temas que ya fueron rechazados, porque fueron votados en forma negativa, que estaban incluidos en el artículo, en el capítulo que hacía referencia a ¿Y el presidente podría volver a gobernar sin presupuesto? Bueno, no, el presupuesto tuvo media sanción, sin ese capítulo. El presupuesto tuvo media sanción sin ese capítulo. El resto de las normativas puestas en el presupuesto fueron aprobadas en general con una mayoría de 130, 131 ¿Pero votos. podría Tampoco vetar el presupuesto más adelante? Sería extrañísimo que el presidente... No, bueno, hemos visto tantas cosas extrañas, Agustín. Que, sí, bueno, sí. Sí, bueno, en teoría sí. Si la pregunta es, teóricamente, ¿el presidente puede vetar parcialmente el presupuesto? Sí, el presidente puede vetar parcialmente. Pero igual no puede reponer el artículo 75. Una norma contraria a lo que el oficialismo pensaba. Acá lo que pasó es que se sacaron normas. Eso te quiero decir. O sea que aun cuando se apruebe así como está, ya no es cuestión de vetar, no puede reintroducir el artículo. No. La única manera que para mí tiene para introducir alguno de los aspectos o la totalidad de los aspectos que estaban incluidos, tienen que esperar en el capítulo 12, que incluía este famoso artículo 75, tienen que esperar hasta el 1 de marzo del año que viene, que es el inicio de las sesiones parlamentarias del periodo 2026. Agustín, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias, Rolando. Adiós. Agustín Rossi, diputado nacional de Unión por la Patria. Finalmente hoy va a ser la marcha de la CGT contra la reforma laboral.